Bien, hola, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondesit y el Concitec. Estamos hoy continuando con el ciclo de entrevistas alrededor de la convocatoria Proyectos Especiales Respuesta al COVID-19, que busca impulsar proyectos que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. Queremos ofrecer en primer lugar una disculpa, pues el proyecto que inicialmente teníamos pauteado por motivos de fuerza mayor no podrá ser presentado hoy. Sin embargo, este proyecto que teníamos pauteado más adelante será presentado, y hoy vamos a conversar con Álvaro Díaz. Él es ingeniero mecánico de la PUC, que viene a presentar en representación de la empresa Max Corp Technologies el proyecto Desarrollo de un monitor de signos vitales llevable para un uso en pacientes con COVID-19 y otras enfermedades. Este proyecto, recordémoslo, es uno de los 29 beneficiarios de la convocatoria del Concitec. Ha Hans, sido... disculpa. Hola. Sí, sí. No, no, estás confundiéndome con el otro proyecto. Este es sobre mascarillas, el de Bien, Lolinsa. correcto. La convocatoria organizada por el Concitec ha tenido las temáticas de desarrollo de validación de sistemas de detección, telesalud y salud móvil, desarrollos tecnológicos e innovación, tratamiento y estudios epidemiológicos. Son 29 las iniciativas que van a recibir una asignación total de más de 6 millones de soles, y cada una de estas propuestas estará recibiendo hasta un tope de 350.000. Bien, Álvaro, coméntanos un poco cuál es el objetivo de esta propuesta que vienen a presentar el equipo de Max Corp. Sí, sí, no, quería corregir. Parece que nos Sí, están confundiendo. Esta empresa es Lolinsa, Lolinsa SAC. ok, El proyecto que hemos presentado es dentro del área de desarrollo tecnológico e innovación y ujú, es una plataforma universal de equipos de protección respiratoria, haciendo hincapié en el aprovechamiento de impresión 3D. correcto, Ya, correcto. ahora me preguntabas, ¿no? Sobre de qué consiste la propuesta. Entonces, Ujú, lo que hemos buscado es precisamente, dado a la situación de la crisis y dado el hecho de que no podemos, o sea, la cuarentena es una solución temporal, no sostenible a largo tiempo. correcto, Necesitamos una forma de aumentar la protección dada, sobre todo al personal de salud, pero también al personal que se desempeña en otras áreas que no pueden trabajar de forma a distancia, no pueden por telemetría, sino que tienen que desplazarse a sus lugares de trabajo. Entonces necesitan una forma de protegerse, de evitar que se contagien tanto. Entonces, el uso de mascarillas ayuda bastante a reducir las probabilidades del virus. Si bien es cierto, inicialmente se hablaba de que, ok, el tamaño del virus es muy pequeño como para poder ser filtrado por filtros respiratorios de partículas, resulta que en realidad el virus se transporta por algunos vectores, por ejemplo, partículas de polvo o microgotas, ¿no? En la humedad de la misma respiración de las personas. Entonces, esas partículas sí pueden ser filtradas y entonces esa es esa forma en la cual una mascarilla sí te puede proteger del virus. Pero lo más importante es que digamos, por ejemplo, mascarillas de tela o mascarillas hechas de forma artesanal no pueden brindar esta protección porque uno no sabes cuál es el nivel de filtración que te da y otro, no hay un cierre con respecto al material filtrante y las vías respiratorias. Entonces, yo puedo usar una mascarilla de tela holgada o una de estas mascarillas quirúrgicas, que bien es cierto, ok, evitan que salga mi tos, pero igual el aire entra por los costados, igual me puedo estar contagiando. Entonces, es con esa iniciativa en la cual lo que buscamos es hacer una propuesta de un diseño universal. Quiere decir que pueda ser fabricado tanto por entusiastas de impresión 3D en sus casas, como por pequeñas empresas o fábricas que sean adaptadas a este nuevo rubro, ¿no?
que todos ellos en todo el país puedan fabricar estas mascarillas y entonces con esa forma reducir la elevada demanda, ¿no? Y falta de, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? Falta de producción, ¿no? Que hay acá en el país, porque ahorita mascarillas de este tipo no se fabrican acá. Entonces, esa es más o menos la idea de la propuesta, ¿no? Nosotros estamos, ya tenemos ideas, lo que vamos a hacer ahora es a fabricar prototipos y no solamente queda el proyecto en entregar un prototipo, ¿no? Por ejemplo, acá en la entidad está el fondo de Fondesit, sino está en decirles, ok, este es el procedimiento de manufactura, estos son los planos, o sea, de forma libre cualquier persona puede ponerse a apoyar en esta iniciativa, o incluso el mismo Estado puede, ¿cómo se llama?, promoverlo, porque si todos hablamos el mismo idioma, si todos manejamos el mismo diseño, entonces puede una persona comprar su mascarilla y luego irse a provincias, comprar repuesto del filtro y utilizarla ahí sin problema. Eso es a lo que queremos llegar al final, ¿no? Correcto, entiendo. Una de las preocupaciones principales que hay en la actualidad para el personal de salud, que son los que se ven expuestos a espacios con una carga viral muy alta, muy pesada, es la durabilidad de los protectores, del equipamiento con el que están contando, ¿no? En términos de precisamente la duración o la reusabilidad de estos equipos de alta protección que ustedes proponen, ¿de qué estaríamos hablando, no? ¿Serían equipos que podrían durar 1, 2 semanas o qué tipo de cuidados debería tenerse para que estos equipos pudieran ser reusables en el tiempo que vaya a durar esta situación? Ya. Estamos preveyendo, o sea, apuntando a lograr que las partes rígidas de la mascarilla tengan una duración mínima de 6 meses. En realidad podría ser extendida más. Y obviamente el poder reutilizarlo depende de que sigas un procedimiento adecuado de desinfección de la mascarilla. Entonces, mientras que los elementos filtrantes sí podrían llegar a tener una menor duración, pero eso es más fácil simplemente cambiar un pedazo de filtro, ¿no? Que estar cambiando toda la mascarilla. Esto, obviamente, para poder asegurarnos y poder afirmar al público y decirles, oigan, ustedes pueden utilizar su mascarilla por 6 meses y es seguro hacerlo, es precisamente una de las partes que incluye también este proyecto, que es el apoyarnos en laboratorios para poder determinar la efectividad de estos prototipos que estamos produciendo. Entonces, efectivamente vamos a probar tanto la capacidad de filtrado como la capacidad de reutilización y los procedimientos de desinfección que vamos a proponer también. Son esas 3 cosas que se prueban. Bien, Álvaro, cuéntanos un poco para, digamos, el televidente, el usuario de las redes que está siguiendo esta transmisión y que todavía no tiene mucha claridad acerca del comportamiento físico del virus, de la partícula viral en el ambiente. ¿Cómo es que podría llegar, si es que no tenemos el cuidado debido? Me refiero a que hay personas que consideran o que viven bajo la idea de que el virus está flotando en el ambiente. Hay otros que asumen que el virus simplemente, una vez que sale despedido de las vías respiratorias de algún enfermo, pues se mantiene unos minutos en el aire, pero finalmente la partícula viral cae al piso. Entonces, acláranos un poco ese panorama para también que el ciudadano de a pie tenga una mejor idea de la vital importancia de tener mascarillas que no solamente cumplan su función de taparnos la boca y la nariz, sino que además filtren el aire donde pueda estar presente o no estas partículas. Ya, ok. Bueno, si bien es cierto, ya estamos entrando en un campo que más bien pertenece al tema de los epidemiólogos. Lo que sí puedo decirles es que el virus o sea, estamos hablando de una variante que es altamente virulenta, quiere decir que se esparce con mucha facilidad y sobre todo es resiliente, porque tiene una cobertura, digamos, aceitosa, que le permite resistir bastante tiempo en superficies, o sea, no en el cuerpo de una persona, fuera en el exterior. Entonces, por ejemplo, yo, digamos,
toso, me tapo con la mano la boca al toser. Y luego toco una superficie metálica o una superficie de plástico, queda el virus en esa superficie. Muy aparte de lo que al toser yo puedo haber botado gotas microscópicas de saliva en el aire, y estas, al ser muy pequeñas, se diluyen en el aire como la humedad del ambiente, entonces pueden flotar por un tiempo prolongado. Entonces, las gotas grandes obviamente se precipitan, caen, ¿no? Y es la tos que uno ve, ¿no? Sobre todo contra la luz. Pero hay gotas microscópicas que quedan flotando en el aire por un tiempo prolongado, muy aparte de lo que queda también en las superficies. Entonces, es por eso que se hacen todas estas recomendaciones de no tocar con las manos, o mejor, si vas a tocar con las manos cosas al salir a la calle, no tocarte el rostro, o el lavarte las manos constantemente, el usar guantes. Esas medidas son para protegerse de las partículas que quedan en las superficies. Y el tema de las mascarillas, que es tratar de proteger nariz y boca, pero tratar de protegerlo lo más cerrado posible para que no entre por los costados, es precisamente esas gotas microscópicas, ¿no?, que se diluyen en el aire. Y el otro factor también que no se habla mucho es, pero tampoco lo he visto, digamos, muy estudiado, es la probabilidad de que entre por otros tejidos, por ejemplo, que te caigan los ojos, la tos de alguien. Entonces, por eso es que hay personal médico que están utilizando lo que le llaman estos protectores faciales, ¿no?, que son una careta de plástico transparente que se colocan delante. Bueno, es un poco más difícil de conseguir esa protección para el público en general, pero supongo que simplemente manteniendo cierta distancia, usando la mascarilla y lavarse las manos, o sea, es mucho más defensa que, por ejemplo, no utilizar nada, ¿no? O el que utilizar por ejemplo, si queremos hablar de porcentajes, ahorita no tengo la página para mostrarles, pero sí hay páginas de internet donde publican estudios que se han hecho, y entonces estamos hablando de, por ejemplo, telas para filtrado de una mascarilla, estamos hablando de una protección de un 40%, un 30%. ¿Eso a qué se refiere? Que se refieren de partículas de hasta 300 nanómetros o 0.3 micrómetros. Un micrómetro es una milésima de milímetro, un nanómetro millonésimo. Tienen hasta un 40% de las partículas son filtradas, mientras que, por ejemplo, estas mascarillas que suelen llamar N95 se refieren a un estándar estadounidense, que dicen que el 95% de las partículas son filtradas. Entonces, incluso aunque uno esté utilizando una mascarilla, siempre hay un pequeño factor de riesgo. Pero obviamente, si uno le dice a la persona, ok, ¿quieres tener un 0% de probabilidades de cuidarte, o un 40% de probabilidades de curarte, o un 95% de probabilidades de protegerte? Obviamente la gente va a tratar de buscar, ¿no?, el mayor porcentaje posible. Entonces, por eso, la mascarilla no es un escudo 100% perfecto, pero de pasar de un 0 a un 95 o a un 99%, me parece que es, digamos, ayuda precisamente a ese objetivo del cual se habla tanto, que es de martillar la curva, de evitar el contagio. Digamos, es un factor importante, ¿no? Entonces, si queremos un proyecto que responda rápidamente a esta crisis que tenemos que afrontar, entonces una de las cosas más importantes es el tratar de brindarles, aunque sea el máximo nivel de protección posible, económicamente hablando, ¿no?, y físicamente hablando, a las personas, a la mayor cantidad de personas. Una de las ventajas que tiene este diseño que ustedes están presentando es su naturaleza modular, ¿no? Entiendo que a partir de una estructura básica de mascarilla, ustedes proponen que esta pueda ser complementada con una serie de filtros intercambiables dependiendo de la necesidad que surja para el usuario, llegando incluso a ser posible que esta mascarilla sea asociada, ¿no?, que interactúe con un respirador artificial para casos en que ya la enfermedad puede haberse desencadenado. ¿Es así? Justo es una aclaración que quería hacer. Lo que pasa es que se confunde acá mucho los términos. Es por un tema de un anglicismo. En inglés, las mascarillas filtrantes o máscaras respiratorias
filtrantes, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de algo que utilizaría un pintor o alguien que se protege de un ambiente químico tóxico. Esas cosas, en inglés se utiliza el término respirator. Y entonces, lo que a nosotros normalmente acá llamamos respiradores o ventiladores mecánicos, en inglés se utiliza el término ventilator. Entonces, hay un poco de confusión ahí con los términos. Claro, lo que nosotros estamos haciendo son mascarillas, o sea, es protección al ambiente. Y la unidad respiradora de la que estamos hablando es básicamente una unidad que toma el aire de afuera, lo fuerza por un medio mecánico a entrar por una serie de filtros. Eso es un nivel de filtrado más alto que un filtro que se puede colocar con lo que le llaman un filtro pasivo, que es normalmente estas mascarillas que uno utiliza su propia fuerza, la fuerza de sus propios pulmones para empujar el aire, que lo fuerza a pasar por el filtro. Pero cuando ya utilizas filtros muy finos, entonces necesitas más fuerza para pasar el aire. Entonces, ¿qué ocurre? Si le coloco filtros de un grado muy alto, termino ahogando a la persona porque no puede generar la presión suficiente. Entonces, para eso se utilizan esos equipos. Lo que hace es básicamente un ventilador o un compresor de aire que fuerza el aire a pasar por filtros más finos y luego ese aire puro ya pasa directamente a la persona para que lo pueda respirar. Igual se conecta por una manguera y hay una serie de válvulas para tanto el ingreso como para la salida. Lo que queremos, precisamente todo este tema del diseño modular y a la vez que estamos hablando de diseño universal, lo que queremos es que el nivel básico de protección todo el mundo pueda abarcarlo, pero también queremos darle protección a niveles más altos. Entonces, si estamos hablando ya de una unidad de cuidados intensivos o una persona que utiliza un traje de protección biológica, ¿no? Que es un traje de plástico, bueno, un material plástico inerte, completamente cerrado, entonces, por ejemplo, esa persona necesita un nivel de protección mayor, no se le va a poner simplemente una mascarilla descartable N95, entonces, para eso están ideados esos equipos. Para lo que se habla de un respirador, para una persona, sobre todo una persona que está sufriendo de este mal, en realidad no es sencillo, no es un equipo que se pueda producir fácilmente. He visto muchos intentos, o sea, bien intencionados, ¿no? De personas que tratan de hacer respiradores para personas que sufren con el COVID-19. En realidad, estos equipos son costosos y complicados y no hay forma de, digamos, darle la vuelta, de poder diseñar uno barato, fácil, porque hay muchos factores que tomar en cuenta sobre la presión, la fuerza con la que entra el aire, la velocidad, la humedad que tiene que tener el aire, la temperatura, y proteger mucho los alvéolos, porque sobre todo son estructuras microscópicas dentro del pulmón que están siendo afectadas por el virus, y encima de eso le voy a poner un respirador hecho de forma, digamos, casera, y no estoy controlando bien el aire que estoy inyectando, entonces más bien voy a aumentar el daño, ¿no? En vez de ayudar a la persona. Entonces, sí, por ese motivo, como no somos expertos en el tema de equipamiento médico de protección pulmonar, entonces mejor dejárselo a empresas que ya tengan tiempo, ¿no? Dedicadas en el rubro. Este caso, claro, el respirador todo esto de respiradores son equipos de protección respiratoria, no es, digamos, aplicación clínica. Bien, entiendo, Álvaro. Otra de las preguntas que surgía a través de la revisión de este proyecto es un poco lo asociado a costos, ¿no? Entiendo que producir cada una de estas unidades tendría un costo bastante bajo. Cuéntanos un poco si tienen alguna proyección en ese sentido. Sí, hay proyecciones, obviamente son proyecciones, digamos, preliminares. Estamos haciendo un estimado, sobre todo basándonos en el costo de material, y de ahí, en base a ese costo de material, estamos asumiendo el costo que tendrían después en el mercado, ¿no? Porque hay que asumir el costo de fabricación, mano de obra, comercialización, esas cosas. Ya dependerá de cada quien se meta a fabricar eso, ¿no? Pero estoy estimando alrededor de 20 soles una mascarilla de nivel básico,
y alrededor de, no, perdón, 15 soles una de nivel básico y alrededor de 40 soles una de nivel 3, digamos, que sería la mascarilla N95 con válvula de exhalación, que facilita la respiración para que una persona lo use por largo tiempo sin que se canse. Obviamente uno dice, oh, ok, esto es más caro, ¿no? Que una de estas mascarillas, por ejemplo, incluso las mismas N95 que están utilizando ahorita en los hospitales, ¿no? Pero debes tomar en cuenta que esas son mascarillas descartables, que están pensadas en un solo uso, no más de 8 horas, y que actualmente las están reutilizando por necesidad, no es porque estuviesen diseñadas para eso. Mientras que esta otra mascarilla sí es de un tiempo mucho más prolongado, entonces en realidad una mascarilla de estas tiene la cantidad de uso de 60 mascarillas de la otra, ¿no? Si no más. Entonces, si bien es un costo inicial mayor, en realidad el costo a la larga y sobre todo su protección que no se degrada, ¿no? Porque está hecha para ser utilizada, entonces es una, digamos, una inversión más inteligente, ¿no? Es más apropiada. Ahora, ¿con qué productos se podría comparar? Por ejemplo, la marca 3N tiene una serie de mascarillas que se llaman respiradores de protección rígidos con filtros intercambiables. Eso sería un producto que es más parecido a lo que estamos haciendo y esos, por ejemplo, tienen un valor en el mercado de alrededor de los 100 soles, sin contar el costo adicional de filtros que tengas que utilizar. Entonces, sí estamos, precisamente nosotros estamos haciendo el trabajo de investigación y desarrollo que normalmente una empresa que normalmente se metería a esto para hacerlo comercialmente tendría que hacer inicialmente, ¿no? Es como una barrera y normalmente por eso no deciden cruzar por eso. Entonces nosotros estamos haciendo la investigación y luego nuestro resultado lo estamos entregando de forma libre, ¿no? Para que todos, digamos, tengan ese camino abierto, ¿no? Puedan aprovechar. Correcto, Álvaro. Creo que también es necesario explicarle al público que nos sigue que este tipo de mascarillas que estás describiendo, las que te otorgan el nivel 3 de protección, si bien, claro, como mencionas, son de un proceso de producción más complejo y también de un costo mayor, están hechas o están diseñadas para la realización de labores relacionadas con servicios de salud, ¿no? Para personal de salud que tiene que realizar actividad 8, 9, 10, 12 horas diarias, rodeado de pacientes en un ambiente en el que la carga viral puede ser bastante alta, ¿no? O sea, digamos, estas mascarillas, si bien podrían proteger buenamente a cualquier persona que sale a hacer sus compras al mercado un día de la semana, en realidad están pensadas para la protección de personal de salud, ¿correcto? Exactamente, sí. Como digamos, no tenemos acá bueno, no puedo ahorita mostrar un gráfico, pero sí, explicando de forma corta, de los 4 módulos que habíamos hablado, el módulo 1, digamos, está pensado para que personas puedan hacerlo, el material filtrante lo puedan conseguir en sus casas. Entonces, digamos, es un nivel básico de protección, pero es algo que la mayoría de personas va a poder abarcar, ¿no? Mientras que el nivel 2 y 3 está pensado en conseguir un nivel de filtrado, o sea, de mínimo de N95, o sea, estamos apuntando de N95 a un poco más. Y eso es un nivel pensado en personal médico, porque es lo que se utiliza actualmente en mascarillas para hospitales, me refiero en el mundo entero, ¿no? La diferencia entre el 2 y el 3 está en que la mascarilla es un poco más compleja porque el nivel 3 tiene una válvula que permite exhalar con facilidad. Entonces, ¿eso qué permite? Que uno pueda utilizar la mascarilla con más tiempo sin necesidad de que uno sienta que le falte la respiración. Y también pensamos hacer más llevadero la parte de la ergonomía, ¿no? La parte que va unida al rostro. Eso es algo también, no sé si ha visto imágenes de médicos que les dejan marcado porque el tiempo que tienen que utilizar, ¿no? La máscara ya es un uso prolongado, ¿no? Es diferente de una persona que simplemente se transporta de un punto A a un punto B, sino es una persona que está por su trabajo usando todo eso todo el tiempo. Sí.
Álvaro, hablaste hace un momento acerca de materiales de filtrado que la gente podría encontrar en sus casas y eso me despierta un par de preguntas. La primera sería, ¿qué materiales podría uno encontrar en casa para usar como un filtro específicamente para este modelo o esta propuesta de mascarilla modular? Y dos, una vez que el proyecto avance en su curso y concluya, entiendo que ustedes van a poner a disposición del público en general y de la comunidad de impresores en 3D en Perú los planos, los modelos para que puedan replicar esta mascarilla en casa, ¿correcto? Digamos, es una pregunta doble con respecto a satisfacer la curiosidad de alguien que piensa que podría empezar a producir con una pequeña impresora en 3D protección para su familia, por ejemplo. Exactamente, eso es a lo que estamos apuntando. Bueno, con respecto a la primera pregunta, los materiales que uno puede acceder, lo que queremos es hacer una tabla concisa de materiales a los que puedes acceder y el grado de protección que te pueden dar en comparación a las mascarillas, digamos, de filtros ya estandarizados, ¿no? Ya homologados. Entonces, por ejemplo, usando una capa de tela, de cierto tipo de tela, ¿no? Te puede dar un 40% de protección, pero usando una doble capa lo puedes elevar a un 60%. Entonces, por ejemplo, hay cosas que uno cree que pueden dar más protección, como por ejemplo es el papel toalla, pero en realidad el papel toalla da un nivel bajo, creo que da alrededor del 30%. Entonces, ese tipo de información, en vez de dar bolas o rumores, ¿no? Que a veces la gente o utiliza simplemente su sentido común, poder nosotros recomendarles qué materiales utilizar eh, es, ¿cómo se llama? Una mejor herramienta, ¿no? O sea, salva vidas, ¿no? Al final. Ya te voy adelantando un poco, en realidad el mejor material que uno podría encontrar, bueno, no necesariamente en casa, sino que puedes comprar sin necesidad de ser una empresa, una fábrica, es por ejemplo el de filtros de aire de unidades de aire acondicionado. Eso normalmente lo venden en ferreterías grandes, estoy hablando de Sodimac, Promart, ese tipo de cosas, pero si uno compra ese filtro y luego lo abre, ¿no? Y saca de ahí el material filtrante, estamos hablando, dependiendo del producto que compres, puedes llegar a niveles muy similares, de 94-92%. Pero como si no, entonces estarían las otros materiales, ¿no? Que nosotros, como te digo, vamos a probar con ensayos y para, obviamente, lo que vamos a afirmar no vamos a decirlo no alegremente sin antes haberlo examinado en laboratorio. Eh, Luego lo otro que hablaba sobre la intención de que pueda ser fabricado por cualquier persona que tenga una impresora 3D. Sí, eso es algo que hemos tenido en mente desde un comienzo, que es precisamente lo que queremos es un diseño que pueda hacer, su aplicación pueda ser descentralizada, ¿no? Que cualquier persona pueda intentar su fabricación. Entonces, por ejemplo, por eso no estamos, porque impresión 3D en realidad es todo un mundo, hay una serie de herramientas y hay diferentes tipos de materiales. Entonces, yo podría conseguir un mejor producto si lo hago con resina y, no sé, una capa de protección UV, pero ese producto no tiene acceso a todas las personas. O puedo hacer un mejor ajuste en la cara si utilizo filamento flexible, ¿no? Pero eso tampoco no tiene acceso a todas las personas. Entonces, estamos partiendo desde, por ejemplo, filamento PLA y impresoras 3D que trabajan con deposición de filamento, que eso es lo que le llaman entry level, lo más común con lo que todas las personas, digamos, que entran a este mundo, comienzan con esas máquinas, ¿no? Son las más económicas y las más difundidas acá en el Perú, sobre Es todo. como un kit de entrada, ¿no? Sí, sí. Entonces, es el material que más se utiliza acá y el tipo de impresora que más abunda acá en Perú también. Eso es lo que hemos tomado en cuenta antes de, digamos, ponernos a diseñar o a pensar en este tipo de máquina.
Claro, el filamento PLA digamos, para quienes nos siguen en la transmisión, es el material con el que muchas personas dentro de la comunidad de impresiones en 3D se han sumado desde diversas iniciativas para producir mascarillas, para producir vinchas donde se puedan montar escudos faciales y que se han venido haciendo donaciones en las últimas semanas, ¿no? Hemos visto ya al menos un par de emprendimientos que también han sido en algún momento asesorados por el CONCITEC, que han llegado a donar hasta acá cerca de 9.000 protectores faciales para el personal de salud en las últimas semanas. Entonces, digamos que este tipo de situaciones como la que estamos viviendo, la cuarentena y la pandemia en que estamos inmersos, pone en resalte la importancia que tienen estas comunidades, como les digo, de impresores en 3D, ¿no? Imagino, Álvaro, que también ustedes han compartido mucha información con quienes integran esta comunidad y eso debe haber en algún momento acelerado el proceso de desarrollo de esta propuesta, ¿correcto? Bueno, sí, he buscado, por ejemplo, inscribirme y en los otros miembros del equipo también, inscribirnos a estos grupos porque se ha coordinado por eh, listas de inscripción por internet, grupos de WhatsApp o de Telegram, y sí, cada uno comparte, ¿no?, ideas. Lo que hay mucho, por ejemplo, es el que alguna empresa lanza un diseño y es adoptado por muchas personas y luego salen variaciones del mismo diseño. Por ejemplo, del tema de protectores faciales que hablabas, dos grandes diseños que salieron inicialmente fueron unos hechos por Prusa, que es una empresa que hace impresoras 3D, y otro por Stratasys. Y de ahí, ahora hay cientos de diseños, ¿no? Pero si se nota, si uno analiza los diseños, se nota que, por ejemplo, 50 han nacido en base del Prusa y otros 50 en base de la otra. Y de ahí, obviamente, cada uno lo acomoda a sus necesidades, a su ámbito. Entonces, sí es muy importante esto de, por ejemplo, no guardarse la información, sino compartirla por medio de grupos, porque a veces encuentras así cosas que no se te habían ocurrido o te estaban faltando. De la misma manera, también he aprovechado en hacerles saber a otras personas que estamos desarrollando, ¿no?, este equipo, y si quieren compartir algo con nosotros o quieren consultarnos algo, también estamos abiertos, ¿no?, a cualquier solicitud, pregunta. Bien, Álvaro, con respecto a tiempos, plazos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente estadio en el proceso de desarrollo de esta iniciativa? Sabemos que tendrían que someterlas a una serie de evaluaciones todavía. Cuéntanos un poco sobre el próximo paso y cuándo es que, digamos, que un ciudadano común y corriente que tenga una pequeña impresora 3D podría estar ya beneficiándose de este modelo. Ya, ok. Lo que hemos estado haciendo ahora, desde que hemos comenzado a pensar en la propuesta, ha sido el desarrollo del diseño de estas mascarillas, pero en el aspecto, digamos, teórico, ¿no? Investigación y dibujo en 3D, y sobre todo el estudio, ¿no?, de qué productos, de qué formas otras empresas o otros productos tratan de solucionar el mismo problema, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y que, bueno, como ahorita hay poca movilización, es lo que podemos hacer hasta el momento. Yo, por suerte, tengo algunos equipos de impresión 3D en mi casa, y desde mi casa he estado prototipando un poco. Pero si queremos hacer estas pruebas de las que estaba hablando de laboratorio y eso, ya comenzaríamos, digamos, a hacerlas apenas tengamos la movilidad, apenas se levante este tema de la cuarentena y los laboratorios de los cuales dependemos para hacerlas también estén funcionando.
El periodo que habíamos estimado es más o menos, está dentro del periodo de 3 meses, pero es, digamos, un primer mes para el tema de fabricación de prototipos, el siguiente mes, estoy hablando en forma redondeada, ¿no? El siguiente mes es para pruebas y el tercer mes es validación. Que validación, que significa básicamente es, digamos, llevar las cosas que hemos obtenido gracias a las pruebas, corregir en nuestros diseños, optimizarlos, hacer otras pruebas más para ver que lo que hayamos corregido funcione, ese tipo de cosas. Y bueno, en sí también generar toda la documentación y los procedimientos, que eso va a la par, ¿no? Mientras vamos avanzando. Eh, Terminados esos 3 meses, que es, en realidad para el diseño de algo es un tiempo corto, eh, o sea, es un esfuerzo, digamos, un periodo intenso. Eh, ya estaríamos integrando la documentación, ya sería una cuestión de con qué velocidad se difunde esta información. De eso ya más dependería, pasados esos 3 meses, ¿no? De qué tan rápido son adoptadas, ¿no? Correcto, Álvaro. Digamos, ya hablando un poco más allá de la visión sobre la crisis sanitaria que atravesamos y también viéndolo desde el punto de vista empresarial, digamos que esta pandemia está cambiando en muchos sentidos la economía global y precisamente los bienes y productos que tengan que ver con la prevención, la protección, ¿no? Van a estar bastante solicitados en los próximos meses. ¿Ha habido algún acercamiento con alguna empresa, algún interés del sector privado para producir este modelo a escala, de repente? Es una de las cosas que tengo planeado, pero ya, digamos, digamos, no forma parte directamente del proyecto porque, como decíamos, por la celeridad, por los plazos, ahorita estamos, digamos, todos nuestros esfuerzos están centrados en este tema, ¿no? El diseño, prototipado, pruebas. Pero sí, definitivamente hemos considerado que es muy importante tratar de buscar empresas, porque si bien es cierto, es bueno que haya makers y granjas de impresoras 3D que se dediquen a hacer, al final, si queremos alcanzar una producción masiva, la impresión 3D, digamos, no está hecha para eso. Hay formas más eficientes de producir en masa piezas de plástico. Entonces, eso es algo a lo que obviamente aporta una empresa que trabaja por ejemplo, termoconformados de plástico o plástico inyectado, o otros métodos constructivos, ¿no? Entonces, obviamente el diseño que estamos haciendo, si bien es cierto, está optimizado para la impresión 3D, estamos considerando que puede ser fabricado de otras formas. Y entonces, apenas logremos, digamos, cumplir con estas metas, eh, nosotros queremos poder aprovechar, digamos, esta llegada, ¿no? Digamos, por las redes sociales o cualquier presencia que podamos tener, ¿no? de nuestros esfuerzos, poder captar la atención de estas otras empresas que pueden estar interesadas en fabricarlo, ya no como impresión 3D, sino fabricarlo como un producto eh, industrial, ¿no? Correcto, Álvaro. Y una pregunta que también surge mientras te escuchamos es, esta mascarilla, pues si nos protege del COVID-19, pues también sería capaz de protegernos contra otra gama de patógenos que podrían estar en el ambiente, tomando en cuenta que el Perú es uno de los países en donde más casos se registran cada año de tuberculosis, multidrogoresistentes y extremadamente resistentes a los fármacos convencionales, ¿no? Entonces, digamos que para el personal de salud que trabaja no solamente en hospitales, en clínicas, sino también, por ejemplo, en establecimientos penitenciarios, donde hay una alta prevalencia de este tipo de enfermedades, también podría ser un equipo protector de alto valor, ¿correcto?
Sí, sobre todo que tomando en cuenta la cantidad de infectados que estamos teniendo y que pueden haber en el futuro, que uno podría necesitar servicios médicos y, digamos, o ser muy costosos o no tenerlos a la mano por el hecho de la cantidad de otras personas que están teniendo ahorita este problema de coronavirus. Entonces, el protegerse preventivamente, ¿no? De esta forma se va a volver, digamos, muy importante, ¿no? Va a ser muy importante conservar una buena salud, porque, ok, puede ser que no me dé coronavirus, pero me da otra enfermedad y los hospitales están más ocupados con este otro tema, entonces lo mejor es evitar que me dé cualquier cosa, ¿no? El otro es cómo se va a generar esta necesidad de las mascarillas y va a haber probablemente una industria peruana detrás de que produce estas mascarillas. Entonces, eso va a hacer que el producto simplemente sea más asequible. Entonces, otros usos como el que tú mencionas de un ambiente donde hay una alta presencia de tuberculosis y tienes que trabajar en ese ámbito, entonces antes simplemente era algo en lo cual no se pensaba, ¿no? Usar una mascarilla, pero ahora que es, o sea, podía haber el producto, pero la gente simplemente no se lo tomaba en serio, porque no lo veía como una necesidad. Pero ahora ya está la idea en las personas, ¿no? De, ok, necesito protegerme, necesito esto, y ya va a haber una industria para eso, entonces va a tener sentido de que haya un producto en el mercado y que la gente lo utilice y lo lleve a esos otros ámbitos, ¿no? Álvaro, para que las personas que nos escuchan puedan tenerlo un poco más claro, sabemos que estamos hablando acerca de una estructura, ¿no? Que tendría que estar hecha de filamento PLA. ¿Tú crees que podrías un poco comentarnos cuáles son las características físicas que tiene este material, el filamento PLA, que es el material más empleado para impresión en 3D? Y por otro lado, también el cuidado que tendrían que tenerse con este tipo de materiales, sabiendo que las partículas que pueden tener esta carga viral también pueden adherirse al plástico y pueden estar en él activas durante un tiempo considerable, ¿correcto? Así es. Ya, ok, sí, buena pregunta. El PLA es un filamento plástico de baja temperatura de, ¿cómo se llama esto? Baja temperatura de fusión y es, ¿cómo se le dice eso? El, no es piroplástico, es termoplástico, perdón. Entonces quiere decir que lo puedo calentar, se ablanda, lo caliento más, se derrite, lo dejo enfriar, se vuelve rígido. Y eso lo puedo hacer una y otra vez, se puede formar y deformar fácilmente. A diferencia de otros plásticos que uno lo calienta y llega a un punto en que se cura, digamos, toma una forma, y si lo caliento de nuevo, lo quemo, no lo ablando de nuevo. Entonces, este se puede reutilizar varias veces. En sí, el plástico tiende a ser rígido y quebradizo y no, ¿cómo se llama? No resiste mucho lo que es los rayos ultravioletas. Es con el tiempo la luz del sol lo degrada. Si tú lo dejas a la intemperie, pero estamos hablando de un periodo largo, ¿no? Es como que lo dejas al sol un año, va a estar deteriorado. En el caso de estas máscaras, suponiendo el caso de exposición al sol prolongada, es en realidad el factor que más limita su uso, ¿no? Por eso estábamos hablando de ese tiempo de unos 6 meses. El, es posible extender ese tiempo. Por ejemplo, digamos, ok, tu material no resiste la radiación ultravioleta, pues no es el fin del mundo. Lo puedes recubrir con pintura, por ejemplo, y extender su duración ante el sol. El otro tema es el caso de la porosidad. Eso ocurre con la mayoría de productos plásticos, ¿no? Que quedan poros pequeños. No quiere decir que el material en sí sea permeable, o sea, de que pase el aire, sino de que quedan pequeños fisuras o pequeños huequitos donde podría meterse el virus y entonces si uno lo limpia restregándolo, pasándole agua y jabón, de repente no penetras ahí, entonces requieres de alguna sustancia que sí se meta en los intersticios, en esos pequeños espacios y desactive el virus, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si es resistente a agentes químicos de limpieza, entonces puedo sumergirlo en lejía o puedo sumergirlo en alcohol y resiste eso el plástico, ¿no? Por ejemplo, los materiales filtrantes en sí, las mascarillas de material filtrante vegetal, esas no son resistentes a eso, pierden algunas propiedades, por si acaso. Entonces, por ejemplo, esas son más útiles desinfectarlas en un horno, mientras que este plástico, como habíamos hablado, se derrite, ¿no?, con la temperatura. Ok, no es buena idea meterlo en un horno, entonces mejor lo baño, ¿no?, con alcohol o con otro agente que mate a las bacterias. Entonces, como habíamos dicho, el material en sí no es el plástico más duro, no es el plástico más flexible, está más o menos entre promedio, pero lo bueno es que es bastante asequible y que es fácil de moldear. Mientras que, por ejemplo, otros filamentos que tienen algunas propiedades mecánicas un poco mejores, el problema es que tienes que alcanzar más temperaturas o tienes que ser más preciso con la temperatura a la que lo deformas. Entonces, este es fácil de moldear, bajo precio, lo degrada la luz ultravioleta, pero, ¿cómo se llama? Propiedades promedio, ¿no?, de resistencia mecánica y de elasticidad. No sé si hay un poco a saber un poco sobre el PLA. Sí, correcto. Digamos que el PLA con estas características pues es un material que habremos visto en los últimos años mucho más a menudo de lo que pensamos, ¿no? Es un plástico que pues efectivamente está más presente en la vida del consumidor de lo que se cree, ¿no? Ahora, yendo hacia el tema de la conformación del equipo que está impulsando esta iniciativa, ¿cuáles son un poco el carácter multidisciplinario del grupo? Cuéntanos un poco con qué otros profesionales, de qué áreas vienen trabajando el tema. Ya. Bueno, estoy yo, que ya habíamos mencionado, ingeniero mecánico. Después estoy trabajando con dos personas más que son ingenieros mecatrónicos, que si bien eso uno preguntará qué tiene que ver la mecatrónica o la mecánica con esto, es un equipo con el cual ya he desarrollado antes otros equipos médicos. Entonces, ya tenemos experiencia trabajando en estos temas, ¿no? Estudiando la parte de biomédica. Aparte, como ingeniero mecánico tengo formación, conocimiento respecto al área de materiales, ¿no? No solamente es la parte, digamos, de piezas móviles, sino también entender el comportamiento físico, ¿no?, de los materiales, como físico y químico. Eh, con respecto a temas de la protección y temas de la desinfección, si bien es cierto, no son personas que están en el equipo y sí estamos conversando con personas que nos puedan asesorar en esos temas, sobre todo para garantizar que las pruebas que hagamos sean fidedignas, ¿no?, que garanticen realmente el resultado, porque si uno puede hacer la prueba, pero si hacemos la prueba mal, al final es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, sí vamos a conversar y obviamente sus aportes van a estar, ¿no?, incluidos en lo que, ya la documentación científica, ¿no?, que generemos al respecto. Entonces, cualquier persona que luego quiera ver en qué se respaldan nuestras afirmaciones, ¿no?, ya podrán ver eso. Bien, Álvaro. Y para ir cerrando esta conversación, eh, hay algo que merece ser mencionado quizás, ¿no? Que es algo de lo que comentábamos en la primera parte y es sobre la manera en que se comparte la información entre las comunidades que están unidas por algún interés en particular. En este caso, la comunidad de impresores en 3D, ¿no? De gente que tiene una impresora en 3D en casa por alguna afición o porque las ha comprado para negocio, con algún fin comercial, ¿no? Y está este ánimo constante de todos quienes integran este tipo de comunidades por
dejar en canales abiertos la información, no guardársela, no compartirla con su comunidad, con el mundo en general, porque precisamente es el mundo en general que está enfrentando un enemigo en común en este caso, ¿no? ¿Cómo se han visto beneficiados ustedes por este desprendimiento que tienen actualmente quienes trabajan o investigan en temas sobre COVID-19, más allá ya de la comunidad de impresores en 3D en general? Cuando hablamos de la comunidad científica, hay un ánimo de compartir toda la información disponible a la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo los ha beneficiado a ustedes ello? Ya. Bueno, yo diría que nos ha beneficiado no tanto en el sentido de que, ok, vamos a hacer esto que hemos visto, sino es ideas, digamos, este golpe de inspiración que uno obtiene no viene de uno solo, no viene, por ejemplo, de ver cómo hacen otras personas otras cosas y uno dice, ok, esto está casi bien, pero esta cosa no me gusta, y de repente ves otra máquina y dices, estos sí hacen bien esto, pero no se les ha ocurrido esta otra cosa. Entonces, cuando le añades ese giro tuyo, ¿no? a la invención, es de ahí donde nace, digamos, la inventiva, ¿no? La idea novedosa. Entonces, en ese sentido, si comparamos cómo es ahora a cómo era hace 10 años, es que ya teníamos internet, pero no había esta difusión tan, digamos, orgánica, natural de las ideas. Entonces, eso sí ha disparado enormemente, ¿no? El potencial de inversión y de aprovechamiento. Entonces, por ejemplo, antes si yo quería investigar sobre este tema a ver, uno no directamente sobre este tema, sino de los respiradores mecánicos. Y yo no estaba informado del tema, pero gracias a estos grupos, o sea, gente me refirió a artículos, no solo estamos hablando de grupos acá en Perú, ¿no? Sino estoy hablando de grupos internacionales, gente que me refirió a artículos. Ha habido incluso especialistas en salud que subían videos en YouTube y donde ellos hablaban y mostraban su expertise en el tema, y obviamente no lo hacen por un tema de, ok, soy una empresa y te voy a vender esto, o yo soy un profesional y me tienes que pagar esto, sino simplemente lo hacen por, bueno, un modo es por dejar huella y otro por colaborar con estos esfuerzos en general. Han hecho que, digamos, accedamos a información que normalmente sí se podía llegar antes, pero no con esta facilidad, no con esta velocidad. Un poco también el otro lado es que así como las buenas ideas se esparcen con facilidad, las malas ideas también. Y entonces es posible ver, por ejemplo, diseños defectuosos de mascarillas que unos, digamos, la ve y dices, ok, esto no va a funcionar, pero alguien lo pone y dice, acá dejo el STL, el que quiera lo fabrica, y otros lo ven, no son expertos en el tema, y dicen, uy, esto puede funcionar, y comienzan a fabricarlo ya. Eh, También puede ocurrir. Obviamente, yo creo que esto se, se soluciona, o sea, se matan las buenas y las malas ideas difundiendo más buenas ideas. Pero en sí uno debe tener, digamos, un juicio crítico, ¿no? Porque hay bueno y malo, y los dos se esparcen por internet. Correcto, Álvaro, ha sido bastante claro, bastante preciso en esto. Agradecemos tu participación, tu tiempo para explicarnos esta iniciativa. Esperamos que pueda desarrollarse con el mejor de los fines, y queremos decirles a quienes nos siguen en la transmisión en vivo que mañana estaremos presentando el proyecto Diagnóstico Molecular Rápido, Accesible y Preciso de SARS-CoV-2 mediante la implementación de tecnologías RT-LAMP y CRISPR-Cas12 y análisis de patógenos asociados a COVID-19 mediante MALDI-TOF-TOF. Estamos hablando aquí de una iniciativa de edición genética, edición celular, que viene a cargo de la empresa Inca Biotech, que es otra de las iniciativas beneficiadas en la convocatoria del Concitec Fondesit para temas relacionados con el COVID-19. Álvaro, nuevamente muchas gracias por tu tiempo. ¿Algún mensaje final?
Bueno, muchas gracias por escucharme también, porque quería hacer saber a otras personas sobre todos esos temas de los respiradores y de las mascarillas. Eh, Nada, simplemente esperamos que nuestra iniciativa al final pueda ayudar a las personas que, digamos, fabricantes de diferentes rubros, de diferentes empresarios de diferentes tamaños, se animen y se unan al esfuerzo, porque nosotros vamos a hacer lo posible por ya dejarles, digamos, el primer paso eh, cementado, ¿no? Para que ustedes puedan tomar esto y avanzar. Bien, Álvaro, nuevamente muchas gracias y con ustedes que nos siguen en las transmisiones será hasta el día de mañana. Buenas tardes.